dos demonios más malvados de la Biblia. 1. El príncipe de Persia. El príncipe de Persia solo aparece en el Apocalipto Daniel 10. Lo más probable es que el príncipe de Persia sea una referencia a un malvado ser espiritual que gobernó Persia en la antigüedad. Daniel había recibido una visión inquietante relativa a una gran guerra. Siguió un periodo de ayuno, oración y luto de una semana. Dios envió a su mensajero celestial para explicar la visión en respuesta a la oración de Daniel. Daniel 10, versículos 1 a 9. Nueva Biblia Estándar Americana. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, le fue revelado un mensaje a Daniel, que se llamaba Beltesázar, y el mensaje era verdadero, y se refería a un gran conflicto. Pero él entendió el mensaje, y comprendió la visión. En aquellos días, yo, Daniel, había estado de ayuno durante 3 semanas enteras. No comí ningún alimento sabroso, ni entró carne ni vino en mi boca, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas enteras. El día 24 del primer mes, mientras estaba junto a la orilla del gran río, que es la Tigresa, alcé los ojos y miré, y he aquí que había un hombre vestido de lino, cuya cintura tenía un cinturón de oro puro, de Ufaz. Su cuerpo era también de topacio claro. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos y sus pies como el resplandor del bronce pulido, y el sonido de sus palabras como el sonido de una multitud. Solo yo, Daniel, vi la visión, mientras que los hombres que estaban conmigo no la vieron. Sin embargo, un gran temor cayó sobre ellos y huyeron para esconderse, así que me quedé solo y vi esta gran visión. Sin embargo, no quedaban fuerzas en mí, pues mi tez se tornó de una palidez mortal y no conservé fuerzas. Pero oí el sonido de sus palabras y tan pronto como oí el sonido de sus palabras caí en un profundo sueño, sobre mi cara con la cara hacia el suelo. Una vez más, Daniel estaba siendo preparado para recibir una visión y una profecía de un ángel, así como para establecer el reino de Dios en la tierra. La profecía menciona a Ciro de Persia. Daniel previó algo increíble, porque lloró y ayunó durante 3 semanas antes de que sucediera. A pesar de que los compañeros de Daniel no vieron la visión, estaban aterrorizados. Mientras tanto, Daniel estaba debilitado por el santo terror y se había quedado dormido. Una mano me tocó y me hizo temblar sobre manos y rodillas. Me dijo: Daniel, eres muy estimado. Considera cuidadosamente las palabras. Estoy a punto de hablarte y levantarte, pues ahora he sido enviado a ti. Cuando me dijo esto, me puse de pie, temblando. Luego continuó: No temas, Daniel. Desde el primer día en que te propusiste adquirir entendimiento y humillarte ante Dios, tus palabras fueron oídas, y he venido en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia se me resistió 21 días. Entonces Miguel, uno de los jefes de los príncipes, vino a ayudarme, porque estaba detenido allí con el rey de Persia. Ahora he venido a explicarte lo que sucederá a tu pueblo en el futuro, pues la visión se refiere a un tiempo aún por venir. Daniel 10, versículos 10 a 14. Aquí se nos da discernimiento sobre la guerra en el reino espiritual. Daniel había estado orando y ayunando durante 3 semanas, y el ángel había sido enviado desde el primer día en respuesta. Sin embargo, el ángel había sido retrasado por una figura llamada el príncipe del reino de Persia, que se le opuso durante 21 días, durante todo el periodo en que Daniel había estado ayunando y orando. Se trataba al parecer de un alto demonio asignado a la nación de Persia para representar al reino del diablo y luchar contra los dioses. El reino de Satanás se compone de 4 divisiones malignas. La primera son los ángeles caídos o principados, que sirven como los gobernantes de más alto rango de Satanás. La segunda división son los poderes a los que se les da autoridad para ejecutar la voluntad de los gobernantes principales. Satanás tiene una sola razón para dividir sus legiones en rangos, y esa razón es la guerra espiritual. Su pasión está alimentada por el orgullo, que alimenta su voraz necesidad de autoridad total. El objetivo principal de Satanás es que el mundo entero se incline ante él y lo adore como un dios. Existe, sin embargo,
un reino mejor que el de Satanás, dirigido por Jesucristo, que gobernará el globo durante miles de años, en perfecta paz. El lobo morará con el cordero, el leopardo se acostará con el cabrito, el ternero, el león y la bestia doméstica juntos, y un niño pequeño los pastoreará. Isaías 11, versículo 6. Los demonios son los soldados de infantería de su ejército maligno y son controlados y dirigidos por gobernantes, potestades y principados de rango superior. El término diablo y demonios se intercambian con frecuencia. Hay un príncipe de los demonios, Satanás, pero hay muchos más demonios. La palabra demonio deriva de la palabra griega damón, que significa espíritu maligno. Los demonios son espíritus malignos que operan en el mundo poseyendo los cuerpos de humanos o bestias. Lucas 8, versículo 30, versión King James. Y Jesús le preguntó diciendo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Lucas 8, versículo 33, versión King James. Entonces salieron los demonios del hombre y entraron en los cerdos, y la piara corrió violentamente por un lugar escarpado hacia el lago y se ahogaron. Las escrituras dicen repetidamente que Satanás ejerce un nivel de control y gobierno en este mundo caído. 1 Juan 5, versículo 19. Nueva versión internacional. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. 2 Corintios 4, versículo 4. Nueva versión internacional. El Dios de este ha cegado las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio, que muestra la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Como resultado, el mensajero que vino a Daniel estaba involucrado en una guerra angélica. De hecho, el demonio príncipe de Persia ejerció un poder tan increíble que Miguel, uno de los principales príncipes, fue enviado en su ayuda. En Judas 9 aprendimos que Miguel es el arcángel. El ángel pudo llegar hasta Daniel gracias a su fuerza. El ángel Miguel es un gran ángel luchador. Apocalipsis 12, versículo 7, nueva versión internacional. Entonces estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles contraatacaron. Pronto volveré para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Pero primero les diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me apoya contra ellos, excepto Miguel, vuestro príncipe. Daniel 10, versículos 15 al 21. El ángel había regresado inmediatamente para luchar contra el príncipe de Persia. Luego informó a Daniel de que llegaría el príncipe de Grecia. Esto implica que los demonios de Satanás están constantemente en pugna con el reino y los siervos de Dios. Usted debe estar preparado para luchar en el reino espiritual, donde no puede ver la batalla. Efesios 6, versículos 10 a 18, nueva versión internacional. Finalmente, sean fuertes en el Señor y en su poderoso poder. Póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día del mal puedan mantenerse firmes. Y después de haber hecho todo lo posible por mantenerse firmes, permanezcan firmes. Entonces, con el cinturón de la verdad abrochado alrededor de la cintura, con la coraza de la justicia en su lugar y con los pies calzados con la prontitud que proviene del Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe. Con él podrás apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orad en el Espíritu en toda ocasión, con toda clase de plegarias y peticiones. Con esto en mente, estén alerta y sigan orando siempre por todo el pueblo del Señor. Hay batallas que se libran y cosas que suceden en el reino espiritual de las que se puede que no sepamos nada, pero se nos enseña que nuestra conducta tiene un efecto sobre lo que allí sucede. Por eso nunca debemos dejar de orar y someternos al Señor en obediencia.
Lo que ocurre en nuestras vidas de fe tiene implicaciones mucho mayores de lo que podemos ver, por lo que debemos mantenernos firmes y confiar en el Señor, incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo. Se desconoce si el destino de este príncipe de Persia espiritual estuvo ligado al del imperio persa físico. 2. Abadón, también conocido como Apolio. Abadón hace su aparición en el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. Apocalipsis 9, versículo 11, Nueva Biblia Estándar Americana. Tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene el nombre de Apolión. Abadón y Apolión tienen ambos el mismo pensamiento de destrucción o tormento y perdición, ya que este es el rey de estas langostas, y ya que tiene el nombre de Abadón o Apolión, este es un líder de demonios de alto rango. Abadón es un demonio que trabaja bajo las órdenes de Satanás y está a cargo de un abismo que está lleno de langostas, que harán su aparición en escena durante los días finales. Las langostas morderán, picarán o causarán dolor a aquellos que no crean en Jesucristo. Debido a que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos en lenguas separadas, la palabra para destructor en griego va a ser diferente de la palabra en hebreo. Esto es algo que debemos tener presente en todo momento. Aunque solo vemos la instancia en la última mitad de la Biblia, en Apocalipsis 9, versículo 11, 5 versículos en el Antiguo Testamento utilizaron dicha palabra. Abadón en el Antiguo Testamento parece significar destrucción. Job 26, versículo 6, Nueva Biblia Estándar Americana. Escudo está desnudo ante él, y Abadón no tiene cubierta. Es claro y consistente en la Biblia que los demonios existen. Son entidades que se oponen a la supremacía de Dios. Tratan de llevar a cabo su impía rebelión, influyendo en las personas, para que vivan de formas que contradicen las intenciones declaradas de Dios. Al mismo tiempo, permanecen bajo su control y pueden ser utilizados para llevar a cabo el plan divino. Los cristianos deben someterse a Dios y resistir las incursiones de Satanás y sus secuaces. Por ello, debemos comprender las verdades fundamentales de las Escrituras sobre el comportamiento de los demonios y sus métodos de influencia. Habiendo tomado conciencia de la obra de los demonios, se nos ordena adoptar una postura en Cristo y oponernos a ella, ya se trate de individuos, cooperaciones o estructuras sociales. Los demonios desean alejarnos de Dios, promoviendo el pecado, induciendo tentaciones, atormentándonos y atemorizándonos. Apocalipsis 12, versículos 7 a 9, Nueva Biblia Estándar Americana. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles hacían la guerra al dragón. El dragón y sus ángeles hicieron la guerra y no prevalecieron. Y ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Al igual que sus homólogos, la característica de un demonio es espiritual, inmutable e inmortal. Los demonios no son omniscientes y su poder se limita al que Dios les permite. Los demonios tampoco pertenecen a una sola persona o a un solo tipo, sino que tienen diversos propósitos y conocimientos en su área de especialización. Satanás imita a Dios a través de medios falsificados, y la invasión demoníaca no es una excepción. Los que están sometidos al Señor tienen una personalidad divina que mora en ellos en la toma del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 23, Nueva Biblia Estándar Americana. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, seguirá mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aquellos que son gobernados en algún área de su vida por demonios son influenciados por el espíritu maligno de Satanás. Hechos 19, versículo 16, Nueva Biblia Estándar Americana. Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno se abalanzó sobre ellos, los sometió a todos y los dominó, de modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Jesucristo vino a la tierra
para liberar a los oprimidos del poder de los demonios. Hechos 10, versículo 38, Nueva Biblia Estándar Americana. Ustedes saben de Jesús de Nazaret, como Dios les ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. El Espíritu de Dios transforma a los creyentes cuando son liberados como una transformación sobrenatural que Satanás no puede imitar. Sin embargo, el ángel Miguel se enfrenta 2 veces a Satanás. Para ver ese video, haga clic aquí. Muchas gracias por vernos y Dios los bendiga.